Hola, muy buenas. Soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 y Microsoft Teams. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. Bueno, como podéis ver en pantalla, en el vídeo de hoy os voy a detallar un poco qué cosas tenéis que tener en cuenta cuando penséis en crear agentes de Copilot en SharePoint. Tenéis una serie de preguntas frecuentes que Microsoft pone a nuestra disposición en la que básicamente tenemos un poco todas las consideraciones que hay que tener en cuenta pues cuando obviamente, estamos pensando en hacer uso de agentes de Copilot en SharePoint, crear nuevos agentes, etcétera. Entonces, bueno, como veis, las FAQs son bastante extensas, ¿vale? Y están divididas en dos partes, la parte de agentes y también el uso de Copilot en lo que es el editor de texto enriquecido. Nos vamos a centrar en las FAQ de Copilot. Entonces, bueno, primero de todo, aquí tenéis una descripción de qué son los agentes de Copilot en SharePoint, ¿vale? Entonces, aquí lo que es interesante es que, bueno, al final un agente de Copilot en un sitio de SharePoint se alimenta, entre comillas, de contenido del sitio, que puede ser documentos o puede ser páginas, ¿vale? Y documentos puede ser un conjunto de documentos que seleccionemos de bibliotecas o de sitios, etcétera. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que ya expliqué en otro vídeo de las limitaciones que tienen los agentes de Copilot en cuanto a cuál es el volumen de documentos con los que van a trabajar bien. Ahora mismo el volumen de documentos es muy bajo, ¿vale? Hay que tener en cuenta esto. Entonces, lo expliqué el otro día. Copilot es capaz de, perdón, un agente de Copilot en SharePoint es capaz de procesar perfectamente 5 documentos completos. Cuidado con el tamaño de los documentos también. Pero si hay más, no va a hacer eso, ¿vale? Al final va a tener en cuenta los documentos más usados, más visitados, lo que sea en el sitio, de cara a responder. Con lo cual, nos podemos llevar un poco una decepción a la hora de entender por qué el agente se comporta de una forma u otra. ¿Qué solución hay a eso? Pues obviamente temas de configuración más avanzada que podemos hacer utilizando Copilot Studio, que de momento no está disponible en los agentes de Copilot, o bien intentar en el comportamiento de la gente darle instrucciones más precisas, ¿vale? Para resolver un poco lo que no es capaz de hacer en cuanto a el origen de información que se le ha configurado, ya sea un sitio entero, ya sea una carpeta, etcétera. Bueno, fijaros, lo siguiente que dice, que es bastante relevante, es en qué tipos de sitios puedo utilizar agentes de Copilot. Sitios modernos, ¿vale? Aquí nos indica que cuando creamos un agente podemos especificar también que fue como fuente de contenido un sitio de SharePoint que no tiene por qué ser moderno, pero el uso del agente siempre tiene que ser desde un sitio moderno. Vale, perdonad, aquí me he saltado algo. Vale, bueno, fijaros, me he saltado esta, que es ¿dónde los puedo utilizar? Bueno, fijaros que al final yo lo puedo utilizar realmente desde cualquier ubicación donde está el sitio de SharePoint y también en Teams, porque los puedo compartir los agentes, ¿vale? Vale, esa me la había saltado. ¿Qué licencia necesito para poder utilizar agentes de Copilot para SharePoint? Bueno, muy importante. Al principio solo será posible con licencias de Microsoft 365 Copilot, pero como veis, desde enero tenemos más opciones, ¿vale? Si hemos configurado el Pay as you go para la parte de agentes de SharePoint, podemos también crear agentes de Copilot y que los utilicen nuestros usuarios. Entonces, eso nos evita tener que tener licencias de Microsoft 365 Copilot. Ya está. Limitaciones que hay que tener en cuenta. Bueno, fijaros, esto es muy relevante. De hecho, choca un poco con lo que os comenté el otro día de los agentes declarativos. Entonces, al final, hay que probar muy bien los agentes de Copilot en sitios de SharePoint para entender cómo funciona. Entonces, como veis, fijaros que aquí realmente nos habla del límite en cuanto a número de fuentes que podemos incluir como origen de información en un agente. El límite es 20. 20 ítems. Y cuando hablamos de un ítem, ¿de qué estamos hablando? Pues fijaros, pueden ser 20 archivos, 20 sitios, 20 carpetas o, como veis, combinaciones. Pueden ser 10 archivos y 10 sitios, 4 carpetas y 16 archivos. Cuidado con esto, ¿vale? Ojo, que el que yo le ponga 20 sitios y tenga un montón de archivos no significa que la gente responda perfectamente con todos esos archivos que estén en los sitios. No tiene nada que ver. Cuidado con eso, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas? ¿A qué información accede el agente? Bueno, ya lo hemos comentado antes. Al final accede, perdón, a páginas, a documentos y también a contenidos del graph, como por ejemplo interacciones recientes con archivos y información de perfil de usuario. Esto es muy relevante, ¿vale? Porque al final, sin tener licenciamiento de Microsoft 365 Copilot, hay cierta información de perfil de usuario que podemos pedirle. Vale. ¿Qué tipos de archivos están soportados en agentes de Copilot? Súper importante. Bueno, como veis, lo habitual, archivos Office, formatos más Microsoft 365, formatos universales, que es PDF, TXT, RTF, archivos web.
¿vale? Y también archivos en formato Open Document. De momento no está, pero viene, muy interesante, imágenes, vídeos o grabaciones de reuniones y archivos de OneNote. Bueno, fijaros que tampoco va a funcionar de momento, vamos a decir de momento porque hay que ver qué pasa con datos de listas de SharePoint, ojito. Y también dice que tampoco se puede añadir páginas de la biblioteca de páginas del sitio. Esto no sé muy bien qué quiere decir, pero tenerlo en cuenta de que igual no es capaz de indexar todo contenido que tengamos en páginas en un sitio de SharePoint. De nuevo, súper importante probarlo. Tema de roles. Esta tabla es genial, ¿vale? En función del rol que tienes, ¿qué puedes hacer con un agente de SharePoint? Un agente de Copilot en SharePoint. Pues ya veis, fijaros, los roles clásicos, visitantes, miembros y propietarios, fijaros que el que más puede hacer, obviamente, es un propietario. ¿Qué puede hacer? Pues puede interactuar, puede crear nuevos agentes, puede compartir, puede editarlo, puede aprobar que el agente esté disponible en el sitio, puede establecer un agente por defecto y puede borrar un agente. ¿Un miembro qué puede hacer? Pues básicamente lo mismo que el owner, pero no puede aprobar y no puede establecer un agente como agente por defecto en el sitio. ¿Y los visitantes qué pueden hacer? Pues como veis, interactuar y compartir un agente. Entonces, bueno, son, digamos, bueno, es muy parecido a lo que podemos hacer con archivos. De hecho, la idea que tiene Microsoft o el equipo de SharePoint es precisamente eso, que cuando tú interactúas con un agente es como realmente si estuvieses trabajando con un archivo del sitio, pero lo que pasa que no es archivo, sino que es un asistente que te permite hacer muchas más cosas. Vale, fijaros, ¿qué pasa si especifico como origen del agente un sitio hub? Ya sabéis que un sitio hub puede tener n sitios por debajo conectados. Bueno, pues que automáticamente eso está muy bien y me parece bastante lógico, pues no solo el agente tiene en cuenta el hub, sino que los sitios, sino también los sitios unidos al hub. Aquí, cuidado que entrarán las limitaciones de los 20 ítems que comentábamos antes. Entonces, la idea es que el agente va a responder con la información que esté disponible a lo largo del hub, con el límite de 20 ítems, ¿vale? Bueno, ¿qué diferencia hay entre un agente en SharePoint y un agente que hemos hecho con Copilot Studio? A ver, a nivel conceptual, en ambos casos estamos hablando de agentes declarativos, ¿vale? Pero el caso de uso es muy diferente. La idea de los agentes en SharePoint, como podéis ver aquí, es que permite que editores de sitio, propietarios, bueno, pues al final puedan definir un agente que esté asociado a contenido específico de un team o proyectos dentro de SharePoint. Un agente de Copilot Studio, en cambio, es algo mucho más amplio, en el sentido de que puede utilizar como origen de contenido SharePoint, OneDrive u otras fuentes de información. Y además podemos aplicar integraciones. Ojo, que en cuanto a Microsoft lo habilite, un agente de Copilot para SharePoint que hemos creado inicialmente como un agente muy básico, lo podríamos llegar a customizar con Copilot Studio y podríamos habilitar estos escenarios más avanzados. Pero claro, ya no es un agente de Copilot como SharePoint, un agente de Copilot en SharePoint como tal, sino que es algo más. Habrá que ver un poco cómo queda eso en cuanto a definición de agente de Copilot en SharePoint, ¿vale? Bueno, ¿cómo comparto un agente de Copilot en SharePoint? Fijaros que al final tengo la opción de compartir. Lo puedo compartir como si compartiese un archivo o lo puedo compartir para dejarlo listo en Teams. Vale, fijaos que dice que no se puede compartir el agente por defecto que viene en el sitio. Es una limitación. Bueno, ¿cómo borro un agente en SharePoint? Si soy propietario, como hemos visto, es posible borrar uno de los agentes personalizados que haya creado, pero no puedo crear el agente, no puedo eliminar, perdón, el agente por defecto. Tenerlo en cuenta. ¿Quién puede ver mi historial de chat? Obviamente, los agentes de Copilot para SharePoint están hechos como tiene que ser. El historial del chat solo lo puedo ver yo como usuario. Otros usuarios verán el suyo. Fijaros, también aquí tenemos una pregunta habitual, es si puedo eliminar el historial de chat de un agente Copilot en SharePoint, y la idea es que sí, tenemos esta opción. En el panel del chat tenemos la opción de borrar el historial del chat de una conversación específica o borrar todo. Vale, y también fijaros que aquí tenemos dentro de lo que es myaccount.microsoft.com la parte de Settings and Privacy, igual que pasa con Copilot en general o Copilot, bueno, Copilot en Edge, ¿no? Tenemos la opción de eliminar realmente la actividad, el historial de actividad de Copilot en general, ¿vale? Esto es así. Y bueno, por supuesto que podemos proporcionar feedback de agentes de Copilot en SharePoint. Entonces, la verdad, las FAQ están muy bien, están muy completas, permiten entender hasta dónde podemos llegar con agentes de Copilot en SharePoint, ¿vale? Entonces, es una opción que tenemos disponible, llega hasta donde llega.
Si se nos queda corto, tenemos que pasar al siguiente nivel, que es agentes con Copilot Studio. Si se nos queda corto, tenemos que pasar ya a agentes basados en todos los servicios de inteligencia artificial que tenemos en Azure, vamos a decir en el Foundry, por así decirlo, que obviamente está pensado para escenarios de mayor escalabilidad y más enterprise ready, vamos a decirlo así. Y ya está, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, espero que estéis bien. Y nada, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito a mi canal, pues bueno, te recomiendo que te suscribas y así estarás al día pues, de contenido nuevo que genere, en este caso de agentes de Copilot para sitios de SharePoint. Pero bueno, puede ser de Microsoft 365 Copilot en general o Microsoft 365 Teams, etc. Y ya está, sin más, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.